Bueno, vamos a comenzar el diseño de esta escuadra. Vamos a ver el proceso de diseño y la realización del plano de fabricación para su posterior mecanizado. Lo primero que tendremos que hacer será abrir un archivo nuevo, ya que esta escuadra ya está hecha. Vamos a hacer una muy parecida, pero no igual. Entonces, una vez abierto, vamos a escoger cualquier plano de trabajo que queramos. Vamos a empezar haciendo un cuadrado y dimensionándolo. Y vamos a realizar unos chaflanes, las esquinas. Chaflanes de iguales distancias, vamos a darle 10. Repetimos, volvemos a poner 10 y finalizamos. Vamos a terminar el boceto y a extruir este boceto. Extruir podemos hacer con la flecha o bien poniendo la distancia. Para ser más exacto, vamos a poner la distancia y elegimos nuevo componente. Cambiamos el nombre para tener localizadas luego las piezas en un futuro despiece. Y vamos a hacer un plano medio para que tengamos un plano de simetría en esta pieza. Como el plano por defecto viene dado por la geometría que tenga ese cuerpo, vamos a ampliar para que sea más fácil de seleccionar y vamos a dibujar a mano alzada cómo quedaría nuestros rigidadores o nuestro cuerpo de la escuadra. Vamos a hacer una proyección de esas aristas, que las tengamos como referencia para la hora de darle la dimensión a estos rigidadores. Vamos dibujando cómo pensemos que se va a quedar finalmente el cuerpo de la escuadra, lo más aproximado posible. Y ahora comenzamos a dimensionar. Con la D, es un atajo, podemos seleccionar la distancia y vamos acotando. Conforme vamos acotando, las líneas en azules se van poniendo en negras y eso quiere decir que está restringido. No tiene libertad de movimiento porque se la estamos dando con la cota. Bien sea de distancia o bien sea en ángulo, se lo estamos dando para que no pueda moverse y respete las medidas que le estamos dando. Vamos ajustando y vamos a hacer ahora una ayudita, que es hacer una línea donde se supone que está el eje de simetría. Le vamos a seleccionar con X para cambiar a línea normal a línea de construcción y así poder seguir restringiendo esa medida. Esta pieza tiene un refuerzo, quiere decir con una barra perforada, entonces ya en este boceto realizamos el agujero por donde va a pasar la barra perforada antes de ser soldada.
Y como hemos hecho antes, dibujamos el círculo donde pensemos que puede ir más o menos y luego vamos acotando. Como el dibujo lo habíamos hecho en el plano medio, ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar el plano medio, lo vamos a poner para que esté visualizado y vamos a hacer un plano de desfase sobre el plano medio para después proyectar el boceto que hemos hecho anteriormente y luego extrusionarlo. Entonces el plano de fase, seleccionamos la distancia, aquí ahora compruebo una medida, quitamos el plano medio y seleccionamos el boceto que estaba en el plano medio. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un boceto en ese plano de fase y vamos a proyectar el boceto que habíamos hecho antes sobre este plano. Lo podía haber hecho directamente ya con el plano desfasado, el boceto, pero como hay más piezas que diseñar y lo único que cambia es la distancia, por así decirlo, entre chapas que tiene, por esta forma es un poco más automático. Extrusionamos el boceto ya una vez creado y le damos a nuevo componente para seguir con el ensamblaje. Seleccionamos el plano medio y con la herramienta de simetría vamos a seleccionar el componente que habíamos creado antes y vamos a hacer ese plano de simetría. Se previsualiza, está ok, para adelante. Vale, ahora como podemos comprobar, las piezas no están unidas, con lo cual se puede desmontar todo lo que hemos hecho. Entonces tiramos para atrás, usamos la unión conforme a obra y vamos restringiendo el montaje. Vamos a cambiarle el nombre a los componentes que acabamos de crear para que no se nos pierdan luego en la línea, en la cascada de trabajo que llevamos. Ahora vamos a hacer la otra chapa de la escuadra y para eso nos apoyamos de los registradores que habíamos creado, proyectamos las dos esquinas para utilizar esa matriz que vamos a crear para buscar el centro, y sobre ese centro crearemos el boceto de la siguiente chapa. Utilizamos el rectángulo por centro que está aquí, las tres opciones que hay, o si no, en la derecha, en la barra de herramientas de la derecha, también podemos. Restringimos al medio, damos medida a la chapa y extruimos. Vamos a seleccionar todos los planos del boceto y damos medida. Cambiamos unir por nuevo componente
Y tenemos el siguiente componente, lo mismo, al crearse no se une, se lo tenemos que decir nosotros. Volvemos a utilizar la misma herramienta de unión y de momento queda todo unido. Entre sí los cuerpos están restringidos, no se pueden mover. Antes hemos hecho los chaflanes desde el boceto y ahora lo vamos a hacer desde el 3D con la herramienta chaflán. Damos una medida y automáticamente tenemos los chaflanes. Esta chapa tiene un agujero central, que es un desahogo para pasar unos cables. Entonces nos apoyamos con la herramienta de proyección para sacar el centro de ese agujero. Ahora con C hacemos el círculo, le damos medida y extruimos, en este caso, un corte. Cuando aparece en rojo, la herramienta corta. Aquí podemos ver los cuerpos que cortan. Si se lo quitamos no corta, cuando lo seleccionamos corta. Esta chapa tiene una serie de taladros y para hacer la serie de taladros pues vamos a hacer una matriz. Proyectamos las aristas exteriores. Ahora realizo una línea que es un desahogo que luego tiene que llevar el montaje. Vamos a ver si podemos extender las líneas de los picos. Como está en chaflán no nos aparecen. Vamos a hacer un cuadrado con linaje en construcción. Tiramos una diagonal y con la herramienta cuadrado por centro vamos a sacar nuestra matriz de taladros. Le decimos el desfase entre caras que tiene que tener. Y como lleva 3 agujeros en cada lado, tiramos del centro a los lados otra línea para marcar los puntos donde van a ir esos taladros. Con la herramienta agujero vamos a hacer los 6 taladros que tiene esta cara y veréis qué fácil es de hacerlo en un momento. Seleccionamos los puntos, seleccionamos el tamaño de la rosca, en este caso va a ser métrica 16. Nos da los diferentes tipos de paso, pero vamos a hacer el estándar, que es métrica 16 por 2. Vamos a darle una profundidad que nos corte sobradamente la chapa, 40 por ejemplo. El chaflán le vamos a dar 1 milímetro por lado. Vemos el cuerpo que corta y aceptamos. Y en este caso pues ya tendríamos los agujeros roscados y nos daría la opción, como lo hemos activado, de modelado
pues también nos aparece la rosca modelada para que sea más estética. En cuanto al diseño, no nos jode para nada que esté modelado, ¿no? Volvemos a renombrar el componente. Y vamos a hacer ese tirante que os comentaba antes. Es una barra perforada, el agujero era de 61, la barra perforada de 60 exterior y tiene una pared de 8. Por lo tanto, le quitamos 60 menos 16. Ahora vamos a extruir la barra perforada. Vamos a darle dirección, dos direcciones. En una va a salir 5 milímetros para que nos deje un cuello para soldar, y vamos a seleccionar la otra dirección, la cara, quedaría 170 más 5 milímetros. Seguimos, nuevo componente, y ya estaría el tirante diseñado. Renombramos. Y vamos a proceder a los taladros de la otra chapa. En este caso lo voy a hacer con un boceto en vez de con la herramienta de agujero. Así que vamos a hacer un desfase de las aristas exteriores de la chapa. Acotamos el desfase y veis que las líneas son negras, con lo cual ahora pasará una cosa cuando vayamos a extruir los taladros, cuando los vayamos a recortar, y es que generará varios planos de extrusión. Cada línea, cada superficie cerrada será un plano, entonces es más lioso, pero eso se soluciona seleccionando las líneas y dándole a X, y nos las convierte en línea de construcción. Como podéis ver, también he copiado los tres círculos para que sea más rápido, y ahora los haré coincidentes con la línea de la matriz para restringirlos a esa línea, que estén centrados en esa línea, que coincida el centro con la línea. Esta chapa también lleva dos pasadores de posición en H7. Le damos la distancia entre centros. ¿Veis? Dos planos, cada línea, dos planos. Entonces seleccionamos todas las líneas y le damos a X. Lo podría haber hecho directamente al hacer el cuadrado, le podría haber dado ya X y habría sido directamente en línea de construcción, pero para verlo gráficamente pues lo hago mal y luego vemos cómo se cambia. Ahora, una vez seleccionado los círculos, tiramos hacia abajo, se queda en rojo y significa que corta. Hacemos los agujeros de los chaflanes por la cara mecanizada. Y ya estaría. A falta de pintar también las caras que van mecanizadas, que esto es
para que me ayude a ver lo que va mecanizado y lo que no, sea más fácil visualmente de ver qué zonas van fresadas y cuál no. Y antes nos hemos dejado sin unir el tirante, entonces no pasa nada. Como nos hemos dado cuenta, volvemos a unir y quedaría totalmente restringido. Guardamos para hacer el plano. Lo vamos a hacer en una 3. Entonces vamos a la barra de herramientas, dibujo, seleccionamos el tamaño del folio, 3, le decimos que todo el ensamblaje completo y vamos a empezar por poner una de las vistas, las que más información os dé, un alzado, una planta, un perfil. Una vez saquemos el cursor sobre el plano nos va a sacar la vista que tengamos seleccionada. Fusion la llama orientación, pero bueno, son vistas. Vamos a elegir una que nos dé bastante información y sobre esa proyectar. Lo vamos a escalar y una vez que lo dejemos encima del plano nos dibuja la vista y empezamos a proyectar. Vamos a situar lo mejor posible para que quepan luego todas las vistas y ver si con una, con dos o con tres vistas va a ser suficiente. Seguramente tenga que ser 3. Vamos a proyectar otra vista y una en perspectiva para que a la hora de buscar el plano o tener el plano visible sea más sencillo de saber qué pieza tenemos aquí. Ponemos una escala más pequeñita, tampoco hace falta que ocupe medio plano. Y vamos a empezar a acotar. Intentaremos hacer unos ejes de simetría y los centros lo primero, a replantear cómo lo vamos a hacer, pensando siempre en el que tiene que fabricar, que lo vea de una forma fácil, sencilla, sin tener que utilizar mucho la calculadora, dándoselo todo bastante hecho, mascado, por así decirlo. Aunque muchas veces esté fuera de norma, es preferible que en un plano de fabricación esté fuera de norma y sea fácil de entender y que el operario no tenga que estar entrando muchas veces a la oficina técnica a preguntar medidas que podríamos haberlas sacado nosotros directamente de aquí. A mí siempre me gusta acotar directamente a los ejes de simetría, porque luego a la hora de programar, si programas a pie de máquina puedes hacer traslaciones del punto cero y es más sencillo de programar. Distancia entre taladros, por ejemplo, desde un eje de simetría, que no desde abajo, desde la pieza, que ya estaríamos contando en este caso, por ejemplo, 280 más luego la distancia o menos la distancia de los taladros que están en esta placa que estamos viendo ahora.
Bueno, pues seguimos acotando. Como podemos ver, ya he ido acotando del eje de simetría a los taladros. Seguimos acotando. Estas son unas medidas orientativas de donde vamos a sacar los ceros de la pieza. Para repartir las creces del material haremos unas catas y el cero para esas catas será el centro de la barra perforada. Hacemos otro eje de simetría y acotamos de la cara mecanizada al eje teórico de esa placa, que serían 280. Seguimos acotando los taladros. Aquí teníamos una herramienta que no me acuerdo si no era. Si no era porque lo vamos a tener que hacer uno por uno. Hay una herramienta de tabla, nota, no me acuerdo cómo era en este momento. Vale, sí, esto creo que es correcto. En este caso nos da una información errónea, que son los 40 de profundidad que le hemos dado antes, cosa que no es así. Entonces ahora lo seleccionaremos y lo borramos. Quitamos esa información que no nos vale para nada. Y nos quedarían 6 taladros, un diámetro de 18 por 90 el chaflán y la rosca de métrica 16 por 2. En este caso, como vemos, no nos va a dar esa información porque lo hemos hecho con un boceto, entonces no te va a dar esa información. Con la otra herramienta tampoco te la va a dar porque lo hemos hecho con un boceto. Entonces no te la va a dar. Automáticamente no te la va a dar si no la escribimos nosotros. Buscamos el símbolo de diámetro. Ahora vamos a decirle que esta cara está mecanizada. La verdad me gusta poner el símbolo así, me gusta que salga paralelo a la cara sobre la que lo pongo, pero no sé por qué no me deja nunca ponerlo como yo quiero. Decimos que es un RAD 3.2, que es un mecanizado mediano,
tampoco grandes exigencias en cuanto a la rugosidad. También voy algo lento porque cuando acoto me intento imaginar que estoy fabricando la pieza y cuáles van a ser los problemas que voy a tener al mecanizarla. Entonces siempre intento ver, a la hora de si lo tuviera que programar yo, qué problema voy a tener o qué medidas me van a faltar, o directamente imaginarme cómo va a ser el programa para, para hacer estos taladros. Entonces, ¿qué me pediría el programa? ¿Qué datos me pediría? Y intento ponerlo pues como lo haría yo en ese momento. Sé que es un plano que está fuera de norma, pero cuando es un plano interno, que no es un plano para enviar a un cliente o para hacer una presentación más seria, que simplemente es para mecanizar en taller, no se busca, no se busca la norma. Se busca que sea fácil de entender, que tenga pocos errores o ninguno. Si tiene errores el plano, allá va, allá va la pieza. Entonces, al ser una pieza simétrica, tampoco hace falta muchas veces eh, poner la simetría también acotada, porque se supone que es el doble, aunque he repetido, por ejemplo, la distancia entre centros de 210 y luego la mitad de 105. Aquí, como volvemos a comprobar, no te va a dar que eso es un pasador, porque no lo hemos hecho con una herramienta, lo hemos dibujado y ya está. Entonces vamos a hacer un detalle para que se vea mejor y para no aglutinar tanta cota ahí, que ya hay bastantes. Entonces con un detalle lo sacamos fuera, se ve un poco más grande. Ponemos la medida del pasador, sería 12H7, lo haríamos escariado en máquina. Estos pasadores siempre suelen ser centraje, aunque colaboran también a la hora de sobre todo de hacer esfuerzos a cortante, también colaboraría junto a los tornillos. De hecho, a veces se ponen también para que colabore. Vamos a decirle una cara de referencia, por ejemplo esta. Yo lo cogería así en la fresadora, entonces la primera cara sería esta, la primera que fresaría, entonces para mí va a ser mi cara de referencia. Y le vamos a decir que sea una tolerancia de perpendicularidad con la otra cara, que es lo que más nos interesa aquí.
sean perpendiculares. Un poco tedioso tema de Fusion y los planos, pero bueno, se puede hacer. Entonces vamos, perpendicularidad, le decimos la tolerancia. Le vamos a decir 5 centésimas. Y la cara de referencia, la A. Ahora esta medida la vamos a poner entre paréntesis. Entre paréntesis porque nos da igual que se quede a 28 que a 32. Son medidas teóricas. Entonces, como son medidas teóricas, pues si se queda un poco más, un poco menos, lo que hay que respetar son las distancias de 280 y de 175. Aquí vamos a darle que se quede bonita, se quede con todas las aristas visibles y con el color que tendría. Vamos a poner esta por si no. Luego nos rayamos. Y vamos a decir que vamos a centrar de aquí. Centraremos con el taster, con la bailarina, con lo que tengamos para centrar. Y una vez que tengamos en los ejes X y Z el centro sacado, pues esto lo haremos con el cabezal girado. Haremos las catas en las caras y procederemos a mecanizar. Y pues ya estaría. Vamos a revisar que no falte nada. Vale. Vamos a bajar un poquito para que se quede, luego cuando lo imprimamos se quede bien, lo guardamos. Y nada, en el siguiente vídeo haremos un vídeo de la programación de cómo de cómo haríamos los programas aquí en Fusion para hacer esta pieza.